Hay mucho parecido entre la policía y los abogados. En tu día a día no piensas ni que existen y siempre esperas no tener que necesitarlos. Pero cuando los necesitas es urgente y es la cosa más importante de tu vida. Hoy vamos a hablar con Carlos Prieto, recién elegido secretario general del SUP, del Sindicato Unificado de Policía, sindicato mayoritario en la Policía Nacional, que nos va a contar con qué dificultades se encuentra nuestra policía en su día a día. Pues muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Muchas gracias por invitarme. Estaba pensando, digo, si te trato de usted o de tú, pues es que no me sale. Perdóname, Carlos. De tú, por favor. Es que no, De tú. no me Estamos sale. en casa, estamos en casa. Estamos, sí, me siento un poquito en casa, la verdad. Estamos en la sede del SUP, del Sindicato Unificado de Policía. Estamos con Carlos, su secretario general. Acaba de ser elegido como secretario general del sindicato mayoritario de la Policía Nacional y tenemos muchas cosas que preguntar. Muchas cosas porque la policía del siglo XXI pues no se parece en nada a la del siglo XX, gracias a Dios. Así que en eso estamos. Bueno, además ayer tomó posesión el nuevo DAO, ¿no? El nuevo director adjunto operativo de la policía. ¿Qué esperamos de este hombre? José Luis Santa Fe ha tomado cargo como nuevo DAO de la policía. Venimos de un palo tremendo a la imagen de nuestra corporación, por desgracia. El anterior DAO viene siendo acusado presuntamente siempre de unos hechos que son gravísimos, que están ya en sede judicial, que otros sindicatos incluso han querido hacer política de tierra quemada, de quemar la casa para quedarse con el solar, y nosotros pues esperamos que en esta nueva etapa el DAO pues devuelva a la institución pues esa merma de la imagen que venimos padeciendo. Es complicado, además, para un sindicato un tema como este porque ella también es compañera. Quiero decir, es que además hasta el corporativismo no podría entenderse de ninguna manera, ¿no? En casos como estos. Ha sido un palo importante, ¿no? Sí, ha sido un palo, o sea, muy importante. Pero a veces también hay que ver lo positivo, ¿no? De las cosas malas salen cosas buenas. Nosotros como sindicato hemos establecido un quórum con 2 organizaciones más para reclamar en la Comisión de Seguridad y Salud Laboral Policial de manera extraordinaria que se revisen estos protocolos, tanto el de acoso laboral como el de acoso sexual. Si ahora todas las denuncias que se puedan producir en este sentido van a establecer y van a ser mucho más exhaustivas y van a poder aportar pruebas, ¿no? que garanticen, ¿no? la protección de la víctima y finalmente un procedimiento judicial o disciplinario, pues bienvenido sea, ¿no? Entendemos que la policía no se puede ver dañada por casos puntuales. Se ha tachado también, ¿no? que había un sistema estructural, un sistema podrido, o se ha trazado una línea invisible entre los mandos policiales, que por el hecho de serlo ya son abusadores, y aquellos que, que son de la escala de escalas inferiores, que son los buenos de la película. Yo creo que aquí tenemos que ser responsables, no hay un sistema estructural ni podrido, somos todos compañeros, formamos parte de un cuerpo, cada uno en sus responsabilidades, y claro, y hay todos garbanzos negros, como por desgracia hay en todos los lados, pues tendremos que establecer los mecanismos suficientes y necesarios para proteger primero a las víctimas, insisto, y después pues para que todos estos procedimientos que se inicien en su recorrido acaben finalmente con las sanciones correspondientes. Hay un mecanismo interno para prevenir y a donde pueden acudir los o las policías que sean víctimas de acoso laboral. Sí, Pablo, hay, como en todas las organizaciones, Sí. o sea, siempre hay un porcentaje de esta casuística, tanto de acoso laboral como de acoso sexual. Afortunadamente eso es un porcentaje muy residual, son porcentajes que no obedecen a un sistema podrido. Pero evidentemente existen por ley esos procedimientos, esos protocolos, que todos ellos son susceptibles de mejora y es lo que nosotros venimos reclamando, ¿no? Que estos procedimientos realmente, desde en primera instancia con la inmediatez que merecen, ¿no? Tanto el caso de Emilio de la Calle, este comisario, ¿no? que es gravísimo, ¿no? Esos audios que hemos escuchado con la compañera en la India. Una locura. Eso es una locura. Sí. Tiene que haber efectivamente unos mecanismos inmediatos que pongan, que establezcan una protección efectiva y real a la víctima en primera instancia. Sí, a partir de ahí, bueno, pues ya serán los jueces los que digan. Es que aún encima, joder, coinciden varias cosas, porque con el tema del anodino en la UDEF, también, con no sé cuántos millones emparedados en su casa. Esto es lo lamentable, Pablo, que lo que se establezca son noticias por lo mal que lo hacen una persona,
pero que en el día a día los policías venimos haciendo las cosas muy bien. La policía funciona estupendamente, defendemos derechos, defendemos libertades, cogemos a los malos, los llevamos a disposición judicial, pero es una pena, ¿no?, que la policía sea noticia o que estemos ahora mismo en el foco mediático, pues por casos que son, insisto, puntuales, ¿no? Del anodino. De hecho, esta persona, bueno, cualquier compañero que hubiera tenido a este personaje, o este tipejo, más bien dicho, de compañero y hubiera detectado estas conductas, lo hubieran puesto efectivamente a disposición judicial. De hecho, le llamaban el anodino, creo que porque tenía un perfil pues bastante anodino. Sí. Era una persona bastante insulsa, ¿no?, en su forma de ser, era bastante... Lo hizo bien. La verdad es que lo hizo bien, no llamaba la atención, era un tío que no... Sí, no llamaba la atención. En fin, evidentemente son casos muy aislados, muy mínimos, y gracias a Dios, pues bueno, pues se les pilla, ¿no? A mí lo que saco de positivo de esto es que al final sí tenemos esos dos, pero es que se les ha pillado y han pasado a disposición judicial, ¿no? Y es como lo dices, ¿eh? Realmente la policía tiene unos mecanismos internos, sí, o sea, tanto asuntos internos como el régimen disciplinario nuestro, están también los jueces a disposición nuestra, es decir, la policía ya cuenta con mecanismos suficientes como para detectar estas conductas y que al final pues se erradiquen, ¿no? Porque ya no en la policía, ¿no? O sea, garbanzos negros te los puedes encontrar en cualquier lugar. Siempre hay un porcentaje de gente que puede tener este tipo de conductas, pero evidentemente no podemos juzgar el todo por la parte, ¿no? Esto sería muy injusto, ¿no?, para la corporación, para los miles de compañeros que con ilusión ven un Z por la calle, se preparan una oposición y tienen ese espíritu, ¿no?, de salir a la calle a servir, ¿no?, a su ciudadanía, a protegerla. Sí. Y evidentemente pues todas estas situaciones pues nos dan vergüenza y bueno, y esperemos que todo tenga un recorrido judicial, que finalmente el que la haya hecho que la pague, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Bueno, decíamos, ¿no?, tenemos un cambio en la cabeza máxima, en la dirección, el director adjunto operativo. Es un hombre del que no se sabe mucho, viene de... porque no es de los que estaban mandando la villa y corte, ¿no? No es de los que estaban rodeando al ministro habitualmente y estas cosas. El tío viene de Baleares, creo, ¿no? Sí, efectivamente, viene de Baleares, no estaba en las quinielas, ¿no?, que ya sabes que en la policía los macutazos funcionan muy bien, pero... no estaba en las quinielas, viene de Baleares, es una persona que por lo visto todo el mundo habla fenomenal de él, tiene un perfil operativo y una trayectoria profesional que evidentemente le avalan, ¿no?, para este puesto. Tiene un reto por delante muy importante y muy difícil a la vez, porque devolver la imagen de la policía a su lugar, salvando, ¿no?, lo que es las informaciones que han salido últimamente, pues le va a costar seguramente. Pero no podemos caer en la trampa de decir que la policía no es un buen lugar para denunciar, que es un sitio inseguro, porque al final pues, le vamos a hacer nosotros la campaña electoral a cierta parte de... Pero bueno, sí. Es decir, porque la policía es un lugar seguro para denunciar, tanto a víctimas como a cualquier persona. Además, desincentivas. Se lo pones fácil a los malos. Quiero decir, eso. Si desincentivas el que la gente denuncie, la estás liando. Bueno, yo sobre el DAO... Por lo menos hasta ahora nadie me ha hablado mal de él, lo cual ya es, ¿verdad? Ya es rarísimo, ¿no? Ya es raro. Sí, porque cuando eliges un perfil de estos, normalmente la gente cuando ya lleva una trayectoria, pues como se suele decir coloquialmente, has dejado cadáveres, ¿no?, por el camino. El perfil al que responde este nuevo director adjunto operativo, pues al parecer no debe de tener muchos enemigos en la casa, sino que es una persona respetada, es una persona que, bueno, pues que su perfil es operativo, insisto, ya viene de mandar. Y bueno, pues esperemos que lo haga bien, ¿no? Pero ya sabes, a ver cómo cabecea el toro, ¿no? Nosotros como organización sindical no vamos a ser complacientes, evidentemente, sino que lo que nosotros vamos a hacer es exigirle, evidentemente, la responsabilidad a la cual asume, ¿no? Lo primero, las reivindicaciones clásicas o históricas de todos los policías. Estamos hablando de equiparación salarial con Ertzaina, Mossos de Escuadra, policías autonómicos. Estamos hablando de profesión de riesgo, luego iremos tocando cada tema porque hay alguno que es delirante, y estamos hablando de la jubilación digna, ¿no?, de los coeficientes correctores y estas cosas. ¿Se sabe algo de la idea que tiene este hombre? ¿Se sabe? Lo primero es separar, ¿no?, lo que es la parte operativa de la policía de la parte política, ¿no? O sea, por mucho que nombren un nuevo director adjunto operativo,
los problemas estructurales de mejora de condiciones, ¿no? De la realidad a la que nos enfrentamos y de qué condiciones tenemos nosotros, tanto salariales como de jubilación, no van a depender de la parte operativa de la policía. Es una voluntad política y de que los que están al frente del Ministerio del Interior asuman como propias nuestras reivindicaciones y tengan la voluntad real de llevarla a cabo. Es verdad que el arco parlamentario está fragmentado, no hay unas mayorías ni siquiera para sacar presupuestos generales del Estado, y estas cuestiones que vienes apuntando, ¿no? Pues muchas de ellas pasarían por tener esas mayorías. Por tanto, primero separar lo que sería la parte operativa de la policía, este director, que pues resolver estas cuestiones de jubilación o resolver estas cuestiones de equiparación salarial exceden su competencia, evidentemente, ¿no? Bueno, sí, bueno, lo único que es el primer policía, ¿no? Es el, digámoslo así, ¿no? O sea, puede o ponerse de perfil y decir no va conmigo, o agarrar la bandera, ¿no? De proteger a la gente que está bajo su mando. Tenemos, bueno, vamos uno a uno, ¿no? Equiparación salarial. ¿Cuánto cobra más al año hoy un mozo de escuadra o un ertzaina que un policía nacional? Es un agravio comparativo, ¿no? Que venimos arrastrando desde hace 30 años, ¿no? Habría que valorar incluso los puestos de trabajo y las categorías, ¿no? Pero estamos hablando de media unos 400 euros, ¿no? Y ya el agravio se... ¿Al mes? Sí. Joder, o sea, casi 5.000 al año. Sí. Joder. Estamos hablando, bueno, dependiendo, insisto, estamos hablando un poco, si me permites, Pablo, Sí. a brocha gorda. Pero ya no es eso, ¿no? Sino que las condiciones que rodean este sueldo, ¿no? Que percibimos, horas extraordinarias, la disponibilidad, la asistencia a juicios, bueno, esas cuestiones pues las tienen mejor planteadas, ¿no? Que nosotros. Hemos visto hace poco que han firmado un convenio, que esta es una cuestión que si quieres podemos tratar también la negociación colectiva, ¿no? Y los ertzainas, ¿no? Que no han salido, pero que tienen también un convenio que, si lo comparamos con el de la Policía Nacional sale perjudicada gravemente. Insistimos, ¿no? Llevamos una trayectoria de 30 años en los que venimos padeciendo estas diferencias salariales. Nos parece vergonzoso que nosotros no tengamos la capacidad de negociación como la tienen pues estos cuerpos autonómicos, que, insisto, Pablo, a nosotros nos parece fenomenal que cobren más que nosotros. O sea, no vamos a entrar a que ellos cobren más. Lo que sí que queremos es reclamar que la Policía Nacional, también con la Guardia Civil, pues los cuerpos estatales que asumen muchas más competencias que ellos, y competencias, por cierto, que en el caso de los Mossos nos quieren arrebatar. Pero es lamentable. Nos quieren echar de todos lados. Nos quieren echar de todos los lados. No lo van a conseguir tan fácilmente porque se van a encontrar con la oposición frontal del Sindicato Unificado de Policía. Pero en cuestiones retributivas venimos ya arrastrando estas desigualdades. Nos parece aberrante que los partidos políticos no asuman como propia estas reivindicaciones que son históricas y que se ponga fin ya de una vez por todas a esta desigualdad. Empezamos por eso, ¿no? Segundo, la jubilación. Es que yo cuando veo una nómina de un policía nacional, la verdad es que me sorprende muchísimo, ¿no? Porque tiene un sueldo base bajo y luego un montón de complementos, ¿no? A mí es que eso, como abogado, ya me parece un fraude de ley, quiero decir, pero es que es el propio Estado el que tú, si tienes un empleado, no le puedes pagar más de tanto de dietas, no le puedes pagar más de tanto de complementos y tal. Y sin embargo, el empleador público os pone unos salarios base bajísimos y luego complemento de destino, complemento de tal, complemento de cual, de vestuario, de tal y cual. Yo no lo termino de entender. Quiero decir, debería ser un todo y estar todo en nómina, tributar y cotizar, sobre todo de cara a la jubilación. Sí, bueno, es una más, ¿no? De muchas. Esto incluso se agrava, ¿no? Mira, el salario mínimo interprofesional, no sé en cuánto lo han establecido, pero a muchos partidos políticos se les llena la boca, ¿no? De que lo han subido, etcétera, ¿no? Sin embargo, la policía, este salario base, ¿no? Lo tiene muy por debajo de esa cuantía que ha establecido cierto partido político. Pero es que esto se agrava todavía más en el caso de los alumnos, por ejemplo, que entran en la escuela, ¿no? Que tienen esa ilusión de llegar, pero lo primero que se van a encontrar es que tienen que adelantar el dinero de las comidas, por ejemplo, con unos sueldos muy precarios. ¿Cómo? ¿Perdona? Sí. Esto, los alumnos que llegan a Ávila, bueno, hemos hecho gestiones para que esto no sea así, pero llegan y tienen que soltar dinero de un dinero que no tienen. Pero eso es una locura. Joder. Eso es una locura. Pues a lo mejor un alumno de Ávila viene cobrando, una vez que ya le han restado todos los complementos, ¿no? De residencia, de comer, de todo esto,
pues unos 400 euros si llega. Entonces es lamentable, ¿no? Que un 9 meses de alumno tu vida. que llevas 2 años opositando, que en muchos de los casos tienen familia, tienen hijos, llegan a la escuela de Ávila y tienen que casi pedir un crédito bancario para poder hacer frente a su vida normal. Entonces ya no están pensando en estudiar en la escuela, están pensando en a ver cómo mantienen a su familia, porque tienen a 2 personas en su casa o 3, lo que es su familia, y no tienen manera de sustentarla. O sea, es lamentable. Los alumnos en Ávila no cobran el salario mínimo interprofesional. Entonces, esto es de verdad que llegan con mucha ilusión y quizás esa ilusión es la que hace pues, que continúen y que avancen, ¿no? Por el esfuerzo que les ha costado. Pero lamentable, Pablo. Y además no son tantos, es que quiero decir, no es algo que digas, es que te va a fastidiar los presupuestos del año, ¿no? O sea, simplemente, bueno, pues tampoco es tanto dinero, ¿no? Algo así. No, no es mucho, no es mucho. Pero bueno, prefieren... Quiero decir, porque no son tantos alumnos al año, que no es decir, es que tienes que Prefieren subir a olvidar, correos. precisamente como son pocos y no se van a quejar porque están en la situación en la que están, es en la de situación de alumno, están sujetos a un régimen disciplinario muy complicado, van a coger y van a callarse, ¿no? Pero es lamentable, Pablo, también, que estos compañeros no reciban un salario mínimo interprofesional o que no puedan hacer frente a sus gastos cotidianos. Otro problema grave es el de la jubilación de nuestros policías, porque cuando llegas a la edad hay un bajón importante. ¿Cuánto pierde de sueldo un policía al pasar a la jubilación? De media un 30%. 30%. Sí. O sea, estos agravios retributivos ya no solamente es durante nuestra carrera policial con las policías locales o autonómicas, ¿no? En muchos casos. Es que cuando un policía lleva casi 40 años de servicio y se jubila, pierde con respecto a estos cuerpos un 30, bueno, hablo de 30, pero en algunos casos se podría incluso hasta agravar, ¿no? Esta cifra. Imaginaros, ¿no? 30 años de servicio público a España, a los españoles, defendiendo, jugándose la vida, porque somos profesión de riesgo, y llegas y te encuentras con una pérdida retributiva de un 30% con respecto a ellos. Es también, ¿no? Sí, sí. Bueno, de profesión de riesgo es lo siguiente, es que sí, bueno, es una profesión con mucho riesgo, pero no está considerado como tal. Bueno, nos lo niegan, ¿no? Están los artistas, los cantantes, toreros, los cantantes. actores. Bueno, ya no saben a quién más meter, excepto a policía y a guardia civil. Y además dicen que no somos profesión de riesgo abiertamente, ¿no? Que nosotros ya tenemos otras circunstancias que rodean a nuestra profesión, ¿no? Pero que evidentemente a ningún ciudadano normal que le digan que la Policía Nacional o la Guardia Civil no es una profesión de riesgo, lo entiende. O sea, evidentemente que somos profesión de riesgo. Y eso se tiene que ver reflejado, evidentemente, en esos complementos que apuntabas anteriormente y además en las jubilaciones, porque no podemos tener esos eslabones retributivos con respecto a estas policías que sí que lo tienen reconocido como tal. Sí, sí, no tiene mucha lógica. Además, es que lo que hablábamos, ¿no? O sea, estás incentivando a la gente a que precisamente no tome riesgos, ¿no? Lo que decían pues, estos caimanes, ¿no? Que dicen en la Guardia Civil de gafas de madera, ¿no? Y no te metas si total no te lo están reconociendo. En un contexto, Pablo, si me permites, Sí. además, ¿no? Que el contexto que afronta la policía, como decías antes, no es el mismo, ¿no? que hace tiempo. Afrontamos un contexto muy diferente, hay mucho más crimen organizado, hay otras formas de delincuencia, el principio de autoridad está denostado, está pisoteado. Entonces, ya no solamente es que seamos profesión de riesgo, sino que además tenemos que vivirlos, esos riesgos, siendo una policía con menos respaldada institucionalmente de la que nos mereceríamos, ¿no? Estos contextos, que si quieres hablamos de estos contextos, Sí, sí. pues, por ejemplo, ¿no? Yo creo que nunca ha habido más droga en España, ¿no? Estas organizaciones están muy bien estructuradas, cada vez operan de manera transfronteriza, desde diferentes países, lo que se hace mucho más difícil, ¿no? El llegar a la investigación, el llegar al final, ¿no? De todas estas causas. Tienen una capacidad logística y económica muy por delante de la Policía Nacional en estos momentos y nosotros tenemos que hacer frente a todas estas circunstancias. También, por ejemplo, la ciberdelincuencia, ¿no? Pues muy por detrás, ¿no? de ellos. Sobre el tema de las drogas, a mí me sorprende cada vez que ves un reportaje, ¿no? Es que llevan armas de guerra. Es que hoy los malos tienen más potencia de fuego que vosotros. Sí, es una desproporción absoluta.
O sea, eso no lo entiende nadie, ¿no? Que la policía que tiene que repeler la fuerza, ¿no? Esos ataques, no tenga una potencia de fuego superior. Bueno, lo hemos visto también en que ya nos han perdido el miedo, ¿no? Al hilo de lo de la profesión, del principio de autoridad. En Isla Mayor, por ejemplo, no le tenían ni miedo a la policía, abrieron fuego directamente, exponiendo, ¿no?, la vida directamente de nuestros compañeros con unos chalecos antibalas que no son capaces de parar esa potencia de fuego, ¿no?, que la atraviesa, ¿no? Es lamentable, ¿no?, que estemos en esta situación. El principio de autoridad, insisto, está denostado, estas formas de delincuencia van muy por delante en medios y, bueno, y no tenemos ese respaldo institucional detrás, ¿no?, que nos den esas herramientas jurídicas que endurezcan el Código Penal, que nos den esos medios, ¿no?, que sean acordes. E insisto, se está viendo cómo hay organizaciones que van muy por delante nuestra y aún así pues prefieren ponerse las gafas de madera, ¿no? Sí, claro, no te queda otra. Oye, y material, que es urgentísimo, que es para ayer, ¿con qué hay que dotar a la policía? Bueno, lo primero serían los chalecos, ¿no? Esto ya fue una reivindicación histórica del SUB. Un policía, un chaleco, no sé si lo recuerda la gente, pero lo conseguimos, ¿no? Finalmente puede haber alguna situación puntual, pero en la mayor parte de los casos eso ya se ha conseguido y ahora reclamamos, ¿no?, que cada policía, que cada Z, ¿no?, por lo menos al menos cada Z, tengan una Taser, un dispositivo electrónico de control, que se suele decir. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que tener elementos en el uso proporcional de la fuerza. Esa congruencia, esa oportunidad, esa proporcionalidad en el uso de los medios se tienen que ver respaldados con los medios que nos da la administración, que nos da. Pero claro, quizás ningún gobierno quiere dar un elemento que consideran represivo, ¿no? Y eso sería quizás visto socialmente como un elemento de represión A mí me a la parece una policía. memez. Me parece una memez porque es al contrario. El Taser, a mi modo de ver, desde el punto de vista de... Además de abogado, soy director de seguridad, estas cosas que algo de esto conozco. El Taser protege al delincuente, porque la siguiente opción es el arma letal. Quiero decir, esto es un elemento no letal que sirve para un tío que está fuera de control hacerte con él. Muchas intervenciones ya no es con gente que venga con armas blancas, que lo estamos viendo también en la calle, ¿no? Machetazos. O drogados. O drogados. Hay mucha gente que tiene, pues, por su situación personal, una enfermedad mental, e intervenimos frente a estas. Entonces, claro, el tener un elemento de estos de control de la persona y poder reducirlo, llevarlo a un hospital para que lo traten, quizás hay que hacer mucha didáctica con la Taser. Es que yo recuerdo un caso, fue la Guardia Civil, no fue Policía Nacional, fue en Galicia, era el batería de un grupo, no recuerdo si eran los Planetas, uno de estos que tuvo un brote psicótico. Quiero decir, nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Se enfrentó a la fuerza actuante con un cuchillo o con algo así y el guardia todavía tuvo la pericia de disparar una pierna, pero claro, le reventó una arteria y acabó falleciendo. Con una Taser ese hombre estaría vivo. Estaría vivo. Sí, y además lo hizo por falta de salud mental, es decir, no es un delincuente, es una persona que está enferma. Yo creo que los enfermos hay que tratarlos en un hospital, no con armas, no disparos. Entonces, por eso digo que la población o los ciudadanos tienen que ver que una Taser es un elemento en el uso proporcional de la fuerza que en primera instancia protege tanto a los enfermos, al que está agrediendo también a un policía y por supuesto, a los propios actuantes, ¿no? Que evidentemente hay una regla, la de Tuller, que a menos de 7 metros una persona con un arma blanca es letal. Sí, ¿no? sí. Entonces, una Taser es una forma de control, ¿no?, de estas personas que atacan, y además lo estamos viendo, que en estas nuevas formas de delincuencia, ahora ya pues las bandas organizadas portan machetes, portan armas blancas de grandes dimensiones, y los policías estamos absolutamente vendidos ante este tipo de... Bueno, vendidos en medios y vendidos institucionalmente, porque claro, tenemos miedo a actuar, tenemos miedo a sacar la pistola, tenemos miedo a disparar a esa persona para proteger nuestra propia vida, nuestra integridad, que esto es, que los ciudadanos lo sepan, es lamentable también. Bueno, chalecos y Taser, ¿no?, que son así las dos cosas. Las bodycam también yo creo que protegen al policía, ¿no? Siempre hemos defendido, ¿no?, que al lado de la Taser tiene que ir una cámara, ¿no? Pero no por nada, sino porque aportan mucha seguridad jurídica a la actuación. Que lo sepa la gente también, ¿no? Cuando una persona saca una Taser, un policía saca una Taser, se activan todas las cámaras a la vez, vienen grabando incluso desde los minutos antes.
de tal manera que se vea la intervención al completo, porque estamos viendo también en redes sociales que a veces se manipula la información, se Te ponen graban el final. y te ponen un trozo del Sí. vídeo de lo que parece, ¿no? Entonces, los agentes o los policías estamos sometidos al escrutinio público con trozos de información, es decir, entonces nos gustaría que se cogiese la intervención completa y que se pusiese directamente a disposición judicial, ¿no? Esto es importante, pero ¿por qué? Porque finalmente en el juzgado esto aporta mucha seguridad jurídica al que está actuando, ¿no? Los policías no tienen exceso generalmente, ¿no? Puede haber alguna desviación, pero generalmente actuamos siempre conforme a la legalidad, al uso proporcional de la fuerza, congruente, oportunamente, y estas cámaras pues lo que vienen es a corroborar que la actuación es correcta, ¿no? Que insisto, en el 99,99% de las veces las actuaciones no se desvían, ¿no?, de esta proporcionalidad. Yo hice un short que me cayeron por todos lados porque fui demasiado sincero, bueno, suele ser habitual en mí, que era lo que yo definía como la Charo E, ¿no? Que es en el momento en que tú estás practicando una detención, porque el tío lleva una hora tocando las narices, no sé qué, no sé cuánto, y en el momento en que tú lo vas a inyectar, vienen 16 modernas a decir, a mí me toca muchísimo las narices, ¿no? Porque claro, es que no ves todo lo que ha venido antes, ¿no? Y que provoca esa detención. Pero bueno. Sí, ¿no? Es muy habitual esas obstrucciones, ¿no? Esas detenciones que se producen y que viene gente a proteger. También nos pasa en otras circunstancias, ¿no? Con otras etnias, ¿no? Y sí, etcétera, ¿no? Pero bueno, que se protege mucho, ¿no?, a la persona y se intenta evitar la detención que finalmente se produce. Además, porque solemos ser menos, ¿no?, que estamos en inferioridad numérica con respecto a esas personas, y entonces a veces te tienes que llevar a más gente que impide esa detención y ahí se complica mucho, ¿no? Pero evidentemente, ¿no? O sea, una taser a lo mejor facilitaría o haría mucho más ágil esa detención y bueno, pues al final, ya no solamente por protección, sino por eficacia policial, la taser podría darnos esa respuesta inmediata, ¿no? Hablamos de las nuevas formas de delincuencia, ¿no? Hemos pasado años 80, ¿no?, del yonki que te robaba el radiocasete del coche para su Que te llamaba jefe, además. Te llamaba jefe. Sí. Hay un chiste en Facebook que me encanta, ¿no?, que sale una foto con el 131 Super Mirafiori de la Policía Nacional, sí. Los policías con el uniforme de verano de manga corta, decían... Y esos bigotes ahí. Esos bigotes, aparecían estos y tirabas hasta la colilla del cigarro, Sí, ¿no? sí, O sea, sí. Pero eso ha cambiado. Ha cambiado la delincuencia. Ahora nos encontramos con que te vacían la cuenta con phishing o con cualquier historia, ¿no? Sí, sí. Es mucho más sofisticada, ¿no? Son gente que ya sabe dónde tiene que tocar, suplantan webs, estafas electrónicas, y además es que todos tenemos una persona mayor en nuestra familia que estamos cansados de decirle, no pinches en ese link, puede ser que... Entonces, claro, ya incluso a veces puede pasar que ese link sea de verdad y estás dejando de atender otras cuestiones por el hecho de que tienes miedo, ¿no? Estas formas son mucho más sofisticadas, insisto, y claro, esto provoca que en la policía tengamos que tener unidades mucho más especializadas, mucha más formación, van por delante, ¿no?, de estas, porque claro, se van inventando cada vez y siempre encuentran el hueco. No es la eterna carrera, ¿no? Ellos saben huecos y la policía taparlos, es que es la eterna carrera. Yo, de hecho, también creo que aquí los grandes perjudicados son los bancos, ¿no?, que también van muy por detrás de estas formas de delincuencia y que son las que finalmente también asumen el coste económico, ¿no? Pero estamos cansados de ver en las oficinas de denuncia de la policía bueno, que se le ha vaciado, que han suplantado, que te han hecho un pequeño cargo. A lo mejor no son igual, ya no vaciarte la cuenta porque te darías enseguida cuenta, perdón por la redundancia, pero sí. Me refiero a que a lo mejor hacen pequeños cargos y van viendo hasta dónde pueden llegar hasta que tú te das cuenta y tienes que bloquear esa tarjeta. Suplantan webs, etcétera. Entonces, nosotros a lo mejor somos más jóvenes o estamos más al loro, ¿no?, de las redes sociales, de todo esto que está pasando, pero que las personas mayores quizás están mucho más desprotegidas, son mucho más vulnerables y es una pena, ¿no?, que finalmente la policía a lo mejor no sepa llegar a estas personas, no sepa ayudarlas, pues para poder cortar todas estas situaciones. Pero vamos, insisto, esto es exponencial creciente. Estas formas de delincuencia acaban de empezar y ahora la inteligencia artificial va a poder incluso generar código para gente que no sabía programar webs para que se multipliquen estos casos ahora mismo. Entonces la policía tiene que responder a esto, tiene que crear muchas más unidades de delincuencia especializada en esta materia, en informática, y que los ciudadanos finalmente no se sientan desprotegidos. Tú acuérdate, quizás ahora hablabas de ese yonki, ¿no?, que te robaba el radiocassette, veías esa luna rota y provocaba, ¿no?, esa pequeña inseguridad ciudadana.
Ahora a lo mejor podemos no tener esa inseguridad física que se ve, pero la tiene la gente, ¿no? En su día a día, o porque se lo lleva la persona en su foro interno, ¿no? Que le han robado. Y a lo mejor incluso en algunas situaciones hasta la de la vergüenza decirlo, ¿no? Porque se siente que es un poco torpe, ¿no? Que le ha pasado esto. Digo que esta sensación subjetiva de inseguridad es muy individual, ¿no? En estos casos. ¿Hacia qué modelo de policía tenemos que ir? Quiero decir, no sé si, porque sustancialmente como modelo no ha cambiado mucho, ¿no? La policía en las últimas décadas, y estamos ante una nueva era, o da la impresión, ¿no? Nuevas amenazas. Pues esto pasaría, Pablo, pues por planes estratégicos orientados directamente a estas formas, ¿no? Te decía antes que no ha habido nunca más droga, ¿no? Se establecen cada vez nuevas vías de entrada, cada vez más gente se dedica a esto, al narcotráfico. Ya hay como bandas, no sé si la gente lo percibe así, ¿no? Pero algunos empiezan a llamar a España como la Nueva Colombia. Hay ciertos barrios muy tensionados por la presencia de bandas. Bueno, pues quizás hay que atajar con más unidades de información, más unidades de policía judicial y tratar esto no solamente como hechos aislados, sino como unas nuevas formas de delincuencia asentadas ya y estructurales y que hay que abordar. Y no podemos mirar hacia otro lado, porque al final va a ser un elefante dentro de una habitación y la policía no va a tener esos recursos para poder afrontarlo. Bueno, pues en ello estamos. ¿Algún mensaje que quieras mandar a la nueva cúpula de la policía, a tus afiliados o a los que puedan llegar a serlo, a los policías que están, a la gente que está opositando ahora? ¿Hay esperanza? Mucha esperanza. Yo les diría primero a los que son afiliados les daría las gracias, ¿no? Por confiar en un sindicato que es el decano de la policía, que es el mayoritario. Estamos en 3 de las 4 escalas. Les diría que estamos luchando, pero desde un punto de vista no populista. Les diría que estamos haciendo las cosas bien. En el caso concreto del Consejo de Policía, ¿no? De la paralización y todo esto que se está viendo, les diría que nosotros ya lo hemos judicializado casi un año antes que otros que se llenan la boca a bombo y platillo de decir que esto lo han hecho, ¿no? La forma de trabajar de nuestros sindicatos desde un punto de vista del rigor, de la seriedad, de la profesionalidad. Somos ajenos a la demagogia de otros y nosotros seguimos nuestra hoja de ruta. Y les diríamos que, bueno, pues como un médico se ha operado muchas veces, que yo me iría a ese médico antes que a otros que dicen que operan muy bien, pero que no van ahí. Y a la nueva cúpula de la policía, que estamos expectantes, que devuelvan la policía a su lugar, que como sindicato no les vamos a dejar pasar ni una, que esos protocolos de acoso y de acoso sexual se van a modificar y que vamos a estar presentes en esas mesas de trabajo y que vamos a poner a las víctimas en primer lugar y luego establecer mecanismos reales para que la gente pueda venir a casa a denunciar y que se establezcan de manera inmediata esas medidas de protección, de aseguramiento y de que, bueno, que el trabajo uno tiene que venir a trabajar, no tiene que venir a pasarlo mal, ¿no? Está claro. Eso pasa muchas veces. Y no sé, Pablo, no sé si me he dejado algo en el tintero. Nada más. Yo, además tú no lo vas a decir, pero yo sí, el sindicato de estos iluminados, que se llama Jupol, que primero no iban a ser sindicato, luego lo fueron, luego tal, luego cual. Yo lo único que he visto de ellos es insultar. Quiero decir, a mí concretamente, su portavoz me ha insultado en varias ocasiones. Les he invitado a tener un debate o a tener una entrevista como esta y no, evidentemente no se atreven, ¿no? Porque bueno, cuando lo que tienes es contenido para consumo en Twitter, ponerte enfrente de alguien que sabe de qué habla, pues les tiene bastante preocupados. Si me permites una reflexión final, el SUB apuesta por la unidad de todos los compañeros y de todos los sindicatos. Pero como todo, ¿no? En la vida te toca jugar la partida con las cartas que te han llegado. Y ningún compañero a día de hoy entiende que no exista unidad de todos, ¿no? Para conseguir estas cuestiones que hablamos de una jubilación digna, una profesión de riesgo, una equiparación salarial, estos agravios que sufrimos con las policías locales y las policías autonómicas. Entonces, si no nos unimos nosotros, ¿qué nos queda? Entonces, yo creo que aquí los compañeros tienen que darse cuenta que el SUB sí que apuesta realmente por la unidad. De hecho, como secretario general, lo primero que te voy a dar una primicia, es que yo hago un llamamiento a todos los sindicatos a unirnos
que quizás son otros sindicatos los que dicen que se quieren unir, pero luego no se unen por protagonismos, por egos. El Sindicato Unificado de Policía se aleja de los egos, de los protagonismos. Trabajamos mano tendida a todos los sindicatos para llegar realmente a conseguir la equiparación salarial y la profesión de riesgo y la jubilación digna. Y aquí tienen la puerta abierta todos los sindicatos, porque yo siempre voy a estar con los policías. Ahí me pasa un poco como Macarena Olona, ¿no? Que siempre vale, estará el otro, bien, pero yo estoy con los policías. Entonces la puerta la tienen abierta, aquí tienen esta ventana para lo que quieran decir o debatir o lo que sea, o si quieren establecer un debate entre varios, encantado. Aquí no van a tener problema. Pues nada más, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa, de la casa de los policías. Y nada, que aquí tienes una ventana para cualquier cosa que quieras comunicar. Gracias a ti, Pablo, por invitarme, por darme la oportunidad o darle al SUP la oportunidad de estar en tu podcast. Y lo has dicho perfecto, el SUP es la casa de todos los policías. Entonces, que lo sepan, ¿no? Que aquí tienen su casa, su refugio, y que un sindicato, ojalá no te haga falta nunca, pero que es un lugar de protección de nuestros derechos y de nuestras condiciones laborales. Muchísimas gracias. Gracias.